Hoy día vamos a ver la reorganización de sociedades comerciales. Enseguida iniciamos. Entonces, esta unidad se denomina reorganización de sociedades. Se refieren a todos los cambios que pueden darse internamente en las sociedades. Principalmente la reorganización se realiza para reforzar su situación económica, enfrentar los cambios económicos, los avances tecnológicos, la competencia, etc. Entonces, la reorganización de las sociedades tiene como principal objetivo el de fortalecer la situación económica y financiera. Y entre otros objetivos tenemos el de ampliar la capacidad de producción, ampliar o reducir el campo de acción, reducir los costos de producción, complementar la actividad de dos o más empresas, eliminar la competencia, cambiar el tipo de responsabilidad de la sociedad. Entonces, la reorganización se refiere a tres figuras, que es la transformación, la fusión y la escisión. Respecto a su reglamentación legal de la transformación y fusión, debemos indicar que es similar. Esta reglamentación protege los intereses de terceros. En este proceso se permite la incorporación de nuevos socios o el retiro de aquellos que no estén de acuerdo con la transformación o la fusión. Respecto al tratamiento de los impuestos, están exentos del IVA según el artículo 2 de la ley 843 y están exentos del IT según el artículo 72. Esta exención se debe a que en este proceso no se da la transferencia de dominio, o sea, no cambia de dueños, no hay un pago por los bienes, ¿no? Debido a que no existe la transferencia de dominio, están exentos de tanto del IVA como del IT. Pasamos a ver ahora los conceptos de transformación y de fusión y sus aspectos importantes. La transformación es el cambio del tipo de una sociedad por otro. Es decir, que existe una modificación externa que no afecta a su esencia ni a su personalidad jurídica, porque conserva sus derechos y obligaciones. En la transformación no existe la disolución, aunque puede darse una resolución parcial cuando exista el retiro o la incorporación de algún socio. Entonces, de ese concepto debemos extractar estas partes importantes. Cuando hablamos de transformación, es el cambio del tipo de sociedad por otra, ¿sí? De cualquier tipo hacia cualquier tipo, donde no existe la disolución, debido a que no se alteran sus derechos y sus obligaciones, ¿sí? Y también puede darse resoluciones parciales con la incorporación o retiro de socios. Respecto a la fusión, conceptualmente es la unión de dos o más sociedades, pero en la fusión existe la disolución sin liquidarse, ¿sí? ¿Y por qué no existe la liquidación? Debido a que en la fusión
la fusión requiere contar con esos bienes y se va a realizar la fusión sobre la base de los bienes existentes de las sociedades participantes y de nuevos socios de ser necesario. Entonces, para este efecto de la fusión, se requiere anular los vínculos jurídicos existentes entre los socios y cada una de las sociedades. La disolución en realidad es ese rompimiento de los lazos que unen a la sociedad con los socios. Entonces, de este concepto debemos mencionar los aspectos importantes. Es la unión de dos o más sociedades. Se disuelven sin liquidarse. ¿Y por qué no se liquidan? Porque se realiza en base a los bienes existentes y a la anulación de los vínculos jurídicos. En la fusión tenemos dos clases de fusiones, la fusión por integración o consolidación y la fusión por absorción. La fusión por integración o consolidación es aquella en la que las sociedades que van a formar parte de la fusión deben disolverse sin liquidarse para constituir una nueva sociedad. Gráficamente, no es más que la suma de todas las compañías para formar otra compañía. Entonces, gráficamente ahí tienen en la página 204 la compañía A más la compañía B más la compañía N va a resultar en la compañía X, ¿no? Pueden ser de distintos tipos de sociedad y la sociedad resultante de igual forma puede ser cualquier tipo de sociedad. Mientras que la fusión por absorción es cuando una de las empresas, llamada la absorbente, es la que va a incorporar al resto y esto supone la disolución sin liquidación solamente de las sociedades absorbidas, porque el absorbente no se disuelve, mantiene su estructura jurídica, pero aumenta su tamaño por la inclusión de las absorbidas y gráficamente podemos ver ahí en la página 204, tenemos la compañía A, es la que se va a mantener y va a absorber a la compañía B, compañía C, compañía N y el resultado sigue siendo la compañía A, donde va a aumentar su activo, su pasivo y la diferencia del activo menos el pasivo llega a ser el patrimonio, o sea, va a incrementar su patrimonio. ¿Sí? Entonces, ahora pasamos a revisar la responsabilidad anterior de los socios. Respecto a la responsabilidad anterior de los socios, se refiere al tratamiento de la responsabilidad respecto de las partidas que todavía existen en el pasivo de las empresas al momento de realizarse la transformación o fusión. ¿Sí? En la transformación, si se produce el cambio de responsabilidad de ilimitada a limitada, ¿no? Entonces, o sea, si se transforma de una sociedad colectiva o comandita en una sociedad de responsabilidad o anónima, las operaciones anteriores a la transformación mantienen su responsabilidad ilimitada original hasta que se extingan o hasta que acepten la transformación los acreedores. ¿Sí? Pero si la situación es inversa y la responsabilidad va a cambiar de limitada a ilimitada, las operaciones anteriores cambian su responsabilidad, porque ahí no vamos a tener la oposición de los acreedores, más bien van a estar resguardados de mejor forma sus obligaciones, ¿no? Mientras que en la
antes de pasar a ver el tratamiento de la fusión, debemos analizar cuándo se presume el consentimiento de los acreedores, ¿no? Entonces, si el acreedor, después de que se le notifique personalmente, no se opone a la transformación dentro de los 30 días siguientes, entonces se presume que el acreedor está de acuerdo con la transformación. O si el acreedor contrata con la sociedad después de que se produzca la transformación. Entonces, de igual forma, se presume el consentimiento de los acreedores. Mientras que en la fusión, la responsabilidad anterior de los socios se disuelve y se adquiere la responsabilidad de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente. ¿Está entendido esa parte, jóvenes? Entonces, pasamos a ver ahora los requisitos. Respecto a la transformación, o a la fusión, antes de que se proceda con esta reorganización, debemos analizar las posibilidades de que se pueda llevar a cabo, ya que no solamente depende de la voluntad de los socios, donde pueden existir los socios disidentes, sino también de los acreedores, que pueden oponerse a esta decisión si no encuentran debidamente garantizados sus derechos. Según el tipo de sociedad, para aprobar la fusión o la transformación, se requiere el acuerdo unánime o 2/3 de votos, pudiendo los socios disidentes retirarse de la sociedad. Para la transformación, los requisitos son los siguientes. Primero tenemos el acuerdo unánime de los socios, salvo se estipule lo contrario en el contrato de constitución o lo que se dispone para ciertos tipos de sociedades. En segundo requisito es la elaboración del balance especial, donde este balance especial debe ser aprobado por los socios y se debe poner a disposición de los acreedores en la sede social por un lapso de 30 días a partir de la notificación personal. El tercer requisito es que se realice la publicación del instrumento de la transformación, de acuerdo a lo que se estipula en el artículo 132 del Código de Comercio. El cuarto requisito es elaborar la escritura pública de la transformación, en la cual debe ser otorgada por los órganos competentes de la sociedad y por los nuevos otorgantes si hubiera, con la especificación de los socios que se retiren de este proceso, ¿sí? El capital que represente el retiro, y además se tiene que incluir una copia firmada del balance especial, debiendo cumplirse las formalidades correspondientes al nuevo tipo de sociedad. Y por último, tenemos la inscripción en el registro de comercio de todos los actos y documentos pertinentes a la transformación. Una vez que se presenten estos requisitos, el registro de comercio emitirá una resolución administrativa mediante la cual se acepte la reorganización de la sociedad. Mientras que los requisitos para la fusión se dividen en dos grupos. Tenemos los requisitos preliminares y el acuerdo definitivo. En los requisitos preliminares tenemos el compromiso de fusión, que debe ser suscrito por los representantes de las sociedades, que debe estar aprobado por la mayoría de votos necesarios que se requieran para la modificación del contrato constitutivo de sociedad, ¿no?
Y segundo, la preparación de los balances especiales a la fecha del acuerdo por cada una de las sociedades participantes en la fusión, donde dichos balances deben ser puestos a disposición de los socios y acreedores, donde estos últimos pueden oponerse a la fusión acordada si antes no son debidamente garantizados sus derechos. Cualquier discrepancia en cuanto a estas garantías las debe resolver el juez sumariante. Una vez que se cumplan los requisitos preliminares, pasamos al acuerdo definitivo. Entonces, este acuerdo definitivo debe contener las resoluciones aprobatorias de las sociedades participantes. Segundo, la nómina de los socios que se acojan al derecho de retiro y el capital que representen los mismos. La nómina de los acreedores que formulen su oposición y el monto de sus créditos. Luego tenemos las cláusulas para la ejecución del acuerdo, que además debe observar el cumplimiento de las normas de disolución de cada sociedad. Se incluirá clara y concretamente las participaciones que corresponderán a los socios y a las sociedades que se disuelven y sus características. Y por último, la inclusión de los balances especiales. El siguiente punto que vamos a ver es la revocación del convenio. Este convenio, ya sea de transformación o fusión, como todo contrato, tanto el de transformación como el de fusión, se puede anular o revocar por voluntad de sus partes, siempre y cuando con ellos no se hayan ocasionado daños a terceros, a los socios o a la misma sociedad, ¿no? Eso es lo que más se cuida en este proceso. Para la transformación, se va a dar la revocación del convenio si no se hubiese publicado y no exista perjuicio a los socios, ¿sí? O a tercero. Mientras que para la fusión, el compromiso de fusión puede dejarse sin efecto en tanto no se suscriba el acuerdo definitivo y no exista perjuicio a los socios o terceros. Pasamos a ver ahora el tratamiento del receso y el derecho preferente de los socios, ¿sí? El receso de los socios se refiere al derecho que les asiste a los socios de las sociedades participantes de este proceso de reorganización, ¿no? De retirarse de la sociedad el momento que se tome la decisión de transformar, fusionar o dividir, porque no están de acuerdo con ella, lo que significa la devolución equitativa del patrimonio, donde esta devolución equitativa del patrimonio puede ser de dos formas. De forma inmediata, si cuentan con los recursos necesarios, o de forma diferida, que va a ser en forma posterior, donde el socio pierde la calidad de socio y se convierte en un acreedor más. Respecto a las sociedades anónimas o sociedades en comanditas por acciones, debemos tomar en cuenta que como los accionistas son dueños de acciones, se puede dar la transferencia libre de acciones, ¿no? O se procederá con la devolución de su patrimonio o procederán con la venta a terceros, ¿sí? Gozan del derecho de transferir libremente sus acciones
se deduce que de acuerdo a su conveniencia podrán solicitar la devolución del valor de sus acciones a la sociedad o venderlas a terceros. Mientras que el derecho preferente de los socios es el privilegio de la adquisición de acciones o partes de capital antes de que se ofrezcan a terceros, ¿sí? Se aplica este derecho preferente en las ampliaciones de capital o a las partes correspondientes de los socios disidentes. Eso sería en cuanto a la parte teórica de este tema. Pasamos ahora a... Les voy a dictar el ejercicio. Primero vamos a ver la transformación. Pasamos a ver los pasos a seguir para la práctica contable. Así que tomen nota. Los pasos que se deben seguir son los siguientes. Primero, emitir el balance preliminar a la fecha de transformación o fusión para analizar las cuentas y los ajustes que permitan expresar adecuadamente el balance. Y entre estos ajustes podemos tener la actualización de valores del activo y pasivo, depurar partidas dudosas, registro del crédito mercantil si corresponde, etc. Segundo, efectuar el registro de los ajustes requeridos. Emitir el balance ajustado. Y emitir el balance general especial de la transformación o fusión. Entonces, efectuar el registro de los ajustes requeridos, emitir el balance ajustado y emitir el balance general especial de la transformación o fusión. Tercero, efectuar el cierre de los libros de contabilidad. Efectuar el cierre de los libros de contabilidad de las sociedades participantes, excepto los de la sociedad absorbente, en el caso de la fusión por absorción. Cuarto, preparar los asientos y balance de apertura de la sociedad resultante, excepto de la sociedad absorbente, en el caso de fusión por absorción. Entonces entramos a ver ahora la transformación, y la transformación vamos a ver en dos formas: sin capitalizar las cuentas del superávit y capitalizando las cuentas del superávit.
Entonces, ejercicio número 1, transformación de una SRL en una SA sin capitalizar las cuentas del superávit. Entonces, listo, jóvenes, si se atrasan, me avisan. Realizar la transformación de una SRL en una SA de Comercial El Galán, cuyo capital social está dividido en cuotas de bolivianos 100 cada una, en esta operación se incluye a un nuevo socio C que aportará bolivianos 51.600 en efectivo y el aporte de los socios A y B estará determinado por el balance especial de transformación después de efectuados los ajustes correspondientes. Primer paso. Emisión del balance general preliminar de transformación. Primer paso. Emisión del balance general preliminar de transformación. Segundo paso. Efectuar los asientos de ajuste por los siguientes hechos. Luego se debe emitir el balance de ajuste, el balance ajustado y el balance general especial de transformación. Efectuar los asientos de ajuste por los siguientes hechos. Emitir el balance ajustado y el balance general especial de transformación. Primer ajuste. De las cuentas por cobrar se eliminan bolivianos 3.000 por deudores insolventes y se incrementan en bolivianos 2.000 por actualización del tipo de cambio de las partidas en moneda extranjera dos. Los inventarios se incrementan en bolivianos 10.000
por revalúo a valor de mercado. Tres, el activo fijo neto se incrementa en un 20% por revalúo técnico. 4, las cuentas por pagar se incrementan en bolivianos 5.000 por sus partidas en moneda extranjera. Nota: para ajustar las diferencias entre los valores de balance y los valores actualizados de las distintas partidas que afectan a resultados, utilizaremos la cuenta regulación de capital y para el revalúo técnico del activo fijo, una cuenta de reserva de capital. Punto aparte. Obtener el balance ajustado y el balance especial de la transformación. De acuerdo a este balance especial de la transformación, determinamos la participación patrimonial del socio A con 840 acciones y del socio B con 360 acciones. Y el valor en libros de las acciones es de bolivianos 116,25 cada una. Tercer paso. Efectuar el cierre de libros de la sociedad de responsabilidad limitada. Y como cuarto paso, tenemos los asientos y balance de apertura de la sociedad anónima. Entonces, la sociedad comercial El Galán S.A. se constituirá con un capital autorizado
de bolivianos 326.000 dividido en 3.260 cuotas de bolivianos 100 cada una, y un capital social de bolivianos 163.000, representado por 1.630 acciones suscritas $840 por el socio A, $360 por el socio B, y $430 por el socio C. El último que cancela, bolivianos 51.600 por ellas. Entonces les voy a mostrar ahora. Tienen que copiar los balances. Ahí tienen. Ahora vamos a trabajar con nuestros balances en forma vertical y se va a acomodar en la parte superior el activo y en la parte inferior el pasivo y patrimonio. Entonces, primero tenemos la descripción de las cuentas. Las tres primeras columnas corresponden a la SRL y la última columna a la SA. La SRL, en la primera columna, nos está mostrando los saldos según su balance preliminar. En la segunda columna tenemos los saldos ajustados. En la tercera columna, los saldos ya listos para el balance especial. Y por último, en la sociedad anónima tenemos ya el balance de apertura. ¿Y cómo se compone ese balance de apertura? Los saldos según balance especial, más el aporte del nuevo socio. Entonces, ¿cómo se va a modificar acá en este caso caja y el total? Entonces, copien esta primera parte, ni bien terminen, pasan a copiar el pasivo y patrimonio. Prefiero que copien inicialmente para que después presten atención a todo el procedimiento y sigan revisando el mismo. Entonces, copien, jóvenes, y me avisan ni bien terminen.
Y está, jóvenes, toda la parte del activo. Respondan. Sí, Licen. Ya, pasamos ahora entonces a la parte del pasivo y patrimonio, más todos esos cálculos que tienen en la parte derecha. ¿Ya terminaron, jóvenes? No les falta. ¿Lo puedes subir un poquito más arriba? Ya. Más estos cálculos que tienen en la parte inferior. Esta fórmula para hallar el valor en libros es igual al patrimonio entre el número de cuotas de capital en circulación. De la aplicación de esa fórmula sale los 116.25.
el aporte del nuevo socio, los 51.600, que va a adquirir 430 acciones. De ahí sale los 120. Y estos 120 se divide en dos partes, valor nominal 100 y la prima en venta de acciones 20 bolivianos. Ahí están los datos de los ajustes. Y en la parte inferior tenemos los mayores de la cuenta regulación de capital y la reserva por revalúo técnico del activo fijo tangible. ¿Está verdad, jóvenes? Respondan. ¿Terminaron de copiar? Sí, licenciado. Ya. Vamos a hacer una explicación rápida. La siguiente clase se va a resolver con calma, pero quiero que entiendan el procedimiento. Entonces, inicialmente, el ejercicio se les va a dar de la siguiente forma. Solamente van a partir con este balance preliminar, más los ajustes, ¿sí? Una vez que tengan los ajustes, pasamos a efectuar el registro de esos ajustes. Pero antes, este balance preliminar, fíjense acá, al igual que en la liquidación, esta empresa hace un corte a esa fecha y en esta cuenta utilidad está mostrando el resultado que ha obtenido hasta ese momento la empresa, que es una utilidad de 10.500. Posteriormente, todos los ajustes que vaya a efectuar solo puede afectar a la cuenta regulación de capital, ya sean pérdidas o ganancias que se vayan a generar en ese proceso de ajustes, o la reserva por revalorización técnica del activo fijo tangible, en este caso, donde tenemos un ajuste y se incrementa el saldo neto. Entonces, en ese caso vamos a utilizar esa cuenta. Posteriormente, o sea, todos los otros ajustes siempre van a ser afectando a la cuenta regulación de capital. No importa que sean actualización de valor por la variación de la UFB o por la variación del tipo de cambio, siempre va a ir a esta cuenta regulación de capital. O saldos que no hayan sido registrados o que no se hayan ajustado correctamente, siempre vamos a afectar esta cuenta regulación de capital. Entonces, vamos a efectuar todos los ajustes. El libro diario se va a continuar con el libro diario de la empresa, de la SRL, y en ese libro hacemos todos los ajustes. Después de que se efectúen todos los ajustes, el siguiente paso es obtener este balance ajustado. Entonces, este balance ajustado vamos a obtener tomando este saldo del balance preliminar más menos los ajustes. Y vamos a obtener los nuevos saldos. Estos son los saldos ajustados. Entonces, en este balance ajustado se van a incluir dos cuentas, regulación de capital y la reserva por revalúo técnico del activo fijo tangible. Y de esa forma vamos a poder cuadrar este balance ajustado. Después de que tengan el balance ajustado, como se trata de una transformación sin capitalizar cuentas del superávit, para este caso, el balance especial se repite con los mismos saldos del balance ajustado. Debido a que el patrimonio no vamos a modificar nada, el capital social
según balance ajustado, es el mismo para el balance especial. De la misma forma, las cuentas del superávit, ¿no? Una vez que se tenga este balance especial, posteriormente, con estos datos del patrimonio, según su balance especial, determinamos la participación del socio A en 840 cuotas de capital a 100, las mismas que van a pasar a la sociedad anónima, y ya no se tratan de cuotas de capital, sino de acciones, y se va a mantener este valor nominal de 100. Para el socio B en 360 acciones a valor nominal de 100. Y vamos a tener la participación del nuevo socio. El nuevo socio que va a aportar 51.600 bolivianos. Pero para recibir la participación de este nuevo socio debemos saber cuál es el valor en libros en ese momento de cada cuota. Entonces, para ello tenemos que tomar el patrimonio según el balance especial, o sea, sumamos los 120.000 más 10.500 más 4.000 más 5.000. De ahí tenemos el patrimonio de la SRL y dividimos entre el número de cuotas de capital que están en circulación. Las cuotas de capital que están en circulación es la suma de 840 más 360, son 1.200 cuotas de capital. Entonces dividen entre 1.200 y de ahí salen los 116.25. Eso quiere decir que cualquier nuevo socio que vaya a ingresar debería pagar 116.25. Pero en este caso, el nuevo socio está aportando 51.600 y va a adquirir 430 acciones. Entonces dividen los 51.600 entre 430 acciones y obtenemos que el nuevo socio está pagando 120 bolivianos por cada cuota, por cada acción en la sociedad anónima. O sea, el valor nominal es 100 y la diferencia entre el valor de venta y el valor nominal nos da una prima de 20 bolivianos. Entonces está ganando 20 bolivianos en cada acción. De esa forma, vamos a obtener esta participación de los socios. En la sociedad anónima, el accionista A está ingresando con 840 acciones. El accionista B con 360 acciones y el accionista C con 430 acciones. ¿Sí? Entonces, de esa forma, una vez que se tenga ya el balance especial, el siguiente paso es efectuar los asientos de cierre. Entonces, los asientos de cierre, vamos a realizar 3 asientos de cierre. El primer asiento para cerrar las cuentas del activo, donde vamos a acreditar todos los activos y vamos a utilizar esta cuenta, que es el nombre de la sociedad, resultado de la transformación. En este caso sería Comercial El Galán Sociedad Anónima contra todos los activos. El segundo asiento, todos los pasivos contra Comercial El Galán S.A. Y el tercer asiento, todo el patrimonio contra Comercial El Galán S.A. De esa forma, se está cerrando los libros en la SRL. Una vez que se cierran los libros en la SRL, vamos a armar la composición del capital social de la sociedad anónima. El accionista A está ingresando con 840 acciones a valor nominal de 100 y su capital alcanza a 84.000. El accionista B, 360 acciones, el valor nominal es 100 y su capital es de 36.000. El capital social en la SRL es de 120.000 y en la SA vamos a aumentar más la participación del socio C, quien está entrando con 430 acciones a valor nominal de 100, son 43.000, entonces 120.000 más 43.000 son 163.000. Ese es el monto del capital social o suscrito. Y para hallar el capital autorizado vamos a doblar su valor y vamos a dar cumplimiento a uno de los requisitos donde se indica que el capital social o suscrito por lo menos sea el 50% del capital autorizado.
Una vez que tienen todos estos datos, recién vamos a poder realizar la apertura en la SA. Entonces, si tenemos ya el capital autorizado, vamos a realizar el asiento para registrar ese capital autorizado. Luego, las acciones emitidas, la suscripción. Respecto a la suscripción, vamos a hacer 2 suscripciones. Una primera suscripción donde suscribe el accionista A y B y una segunda suscripción donde tenemos la suscripción que realiza el accionista C. Después de la suscripción, el pago. El accionista A y B que estarían pagando con la entrega de todos los activos y todos los pasivos del SRL. Y la segunda suscripción, en esta segunda suscripción vamos a ver el tratamiento de las primas, ¿no? Como se está efectuando la venta de 430 acciones a 120 bolivianos, vamos a registrar a su valor nominal de 100 en la cuenta suscriptores y bolivianos 20, que es la prima, ¿no? Por 430 acciones, se va a generar una prima de 8,600. Cerrando las cuentas de acciones emitidas y creando esta cuenta de superávit, que es la reserva sobre emisión de acciones. Y por último, para concluir con el pago en efectivo y el cierre total de la cuenta suscriptores y primas por cobrar. Una vez que se hacen todos esos registros, mayorizan las 4 cuentas del patrimonio y en base a esas cuentas vamos a armar este balance de apertura. Las modificaciones se da acá del aporte en efectivo del nuevo socio a nivel del total del activo, la estructura del capital social, donde tenemos que demostrar los 163,000 cómo está compuesto por la participación del accionista A, B y C, más las cuentas del superávit que pasan y la reserva para emisión de acciones que se genera como consecuencia de la prima en venta de acciones. De esa forma vamos a concluir este proceso de la transformación sin capitalizar cuentas del superávit. Fíjense ahí que estas cuentas del superávit están pasando de la misma forma a la SA. Bueno, vamos a quedar ahí. Antes de que se retiren, voy a tomar lista. No se mueva nadie.